en primer lugar a WRI, colegas de hace muchos años, por permitirme compartir con ustedes una visión no solo, claro, con base en la experiencia que he adquirido en los últimos años en materia de financiamiento climático, sino precisamente, como lo comentaba Jorge, ahora desde la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, en la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Sin lugar a dudas, el tema de financiamiento es una de las líneas más importantes cuando hablamos de acelerar, de aumentar la ambición, sobre todo en un contexto, y siempre, digamos, a partir de octubre del año pasado, siempre enfatizo qué es lo que nos tiene aquí, cuál es ese contexto, y con esto quisiera comenzar. El año pasado, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es este cuerpo de científicos a nivel global que ha estudiado por años en la evolución del cambio climático, nos hizo ver una realidad que, si bien ya muchos de nosotras y nosotros conocíamos, al profundizar, al analizar qué implicaciones tiene esa realidad que ellos nos trajeron en nuestra vida cotidiana, creo que es una realidad que asombra y que genera grandes preocupaciones. Lo que nos dijo el panel es que el Acuerdo de París, en 2015, había señalado que como países podíamos transitar hacia un desarrollo que nos permitiera estabilizar las emisiones y evitar un aumento de 2 grados centígrados en la temperatura del planeta. Y eso fue como parte del primer acuerdo. Y cuando varios de los países dijeron, bueno, ¿qué implica aumentar en 2 grados centígrados la temperatura del planeta?, se hicieron estimaciones para saber cuál es la diferencia entre aumentar 1.5 o 2 grados centígrados. Y lo que el panel dijo es que si nosotros transitamos hacia esa emisión que eleve en 2 grados centígrados la temperatura, estaríamos hablando de la muerte de al menos 99% de los corales marinos, de la desaparición de grandes hielos en Polo Norte y Polo Sur, además de inmensidad de afectaciones en las poblaciones del mundo, particularmente las más vulnerables, que ya están experimentando no solo pérdidas humanas, sino también altísimos costos económicos. ¿Por qué traigo esto? Porque me parece que cuando hablamos de esta transición hacia economías verdes, hacia economías bajas en carbono, hacia trayectorias que nos permitan incrementar la resiliencia, estamos hablando de adaptarnos a un proceso, a un fenómeno que está avanzando, aunque algunos actores a nivel global no lo reconozcan. El cambio climático es real y lo que nos toca como población es acelerar nuestros mecanismos de adaptación y de mitigación de aquellas fuentes que están generando el problema. Y esta es la gran oportunidad que como México tenemos de repensar la manera en que estamos desarrollándonos, de repensar la manera en que estamos generando, mejorando o generando ganancias, porque siempre cuando hablamos de la economía hablamos de si queremos invertir en un proyecto, queremos invertir en algún proyecto que nos reditúe, pero en este debate ya no es solo aquellos proyectos que nos van a redituar económicamente, sino aquellos proyectos, aquella visión transformacional que nos lleve a replantear nuevas formas de hacer las cosas. Y ese es un reto enorme, y por eso celebro mucho esta iniciativa de acelerar estas soluciones verdes, de acelerar esta infraestructura que nos permita reducir esas emisiones y reducir ese problema que a nivel global nos está aquejando y que como México vamos a tener que afrontar de manera muy coordinada y muy sinérgica en los próximos años. Y además me parece muy pertinente esta discusión porque les comparto que estamos en pleno diseño del Plan Nacional de Desarrollo, en donde a nivel del país es nuestra máxima, digamos, instrumento de planeación que nos va a permitir hacer frente a estos problemas. Y ese es justamente el reto que desde el sector público tenemos, hacer un diseño estratégico de un plan que sea innovador y que responda a estas amenazas y a estos problemas que estamos viviendo a nivel global. No podemos como México no hacer caso de esta evolución de estos problemas, y eso es precisamente la manera en que queremos transformar algunas de las políticas que hemos venido desarrollando. En materia de financiamiento, y parte de los temas que también nos convocan en esta reunión, hay mucho debate. Cuando uno se acerca a los financiadores, normalmente nos dicen, bueno, es que dinero sí hay,
pero que nos hace falta son esas propuestas, esos proyectos que sean bancables, que sean eficientes, que realmente puedan ser medidos. Y cuando uno se acerca con los desarrolladores dicen, no, proyectos sí hay, lo que no hay es dinero. Y justamente es cerrar esa brecha entre la oferta y la demanda, uno de los grandes temas, que por eso también celebro esta reunión, para hablar de cómo hacer que grandes ideas realmente se transformen en proyectos que puedan ser financiables y sobre todo escalar, replicarse y realmente transformar. Que muchas veces lo que hemos visto a nivel del flujo de financiamiento es que dinero hay. A nivel internacional, el Comité de Financiamiento, el Comité Permanente de Financiamiento, que es el Standing Committee, es un cuerpo que se generó en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y han hecho un análisis de cuánto es el financiamiento que ha fluido de países desarrollados a países en desarrollo y, por ejemplo, estimó que en 2016, por ejemplo, hubo una transferencia de alrededor de 681 mil millones de dólares. Esto superaría 6 veces la meta que se había planteado de transferir 100 mil millones de dólares, que fue una de las metas de cambio climático. Entonces, si nosotros nos preguntáramos, hubo una transferencia de 6 veces más de la meta, pero la gran pregunta que se hacen muchos actores es, ¿en dónde está ese dinero? ¿Quién recibió el dinero? ¿Cómo se ejecutó? ¿Cuáles han sido los impactos de ese financiamiento? ¿Estamos reduciendo emisiones? ¿Estamos reduciendo la vulnerabilidad? ¿O cuál es ese realmente cambio que estamos generando con el financiamiento? Y por eso, ver al financiamiento como un mecanismo es muy importante, pero más como la gran oportunidad de hacer inversiones que realmente transformen y no solo pequeños proyectos que no tengan impacto y que no sean replicables porque se terminan justamente transfiriendo muchos recursos que no terminan realmente de formar parte de esta transformación. Y esto nos lleva a decir, bueno, ¿qué le hace falta a México para realmente alcanzar esta transición? ¿Qué le hace falta a México para hablar de una reestructuración? Haciendo estimaciones en mis capacidades anteriores, en el marco del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, hacíamos estimaciones de cuánto es el financiamiento, primero, que México necesita y segundo, que México está recibiendo. Ustedes saben que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático hizo una estimación que las contribuciones nacionales en materia de cambio climático nos costarían alrededor de 126 mil millones de dólares en el periodo de 2015 a 2030, es decir, alrededor de 8 mil millones de dólares anuales. Para cumplir con nuestras metas de mitigación, tendríamos que movilizar 8 mil millones de dólares. De esos 8 mil millones de dólares, lo que hemos recibido de cooperación internacional, más o menos promedio anual, son 646 mil millones. Esto asciende a alrededor de 8% de esa meta, es decir, seguimos estando por debajo. Si nosotros sumamos lo que hemos invertido públicamente, y lo que hemos recibido, estamos hablando de alrededor de 19% de esos 8 mil millones. Es decir, todavía estamos lejos de movilizar el financiamiento necesario y aquí es en donde entra precisamente la participación de grandes actores del sector privado, pero también de otros mecanismos de financiamiento que logren apalancar este financiamiento y la gran misión, el gran reto es cómo articular una arquitectura financiera que nos permita generar estas transformaciones en donde todos los actores a todos los niveles van a tener que participar para realmente movilizar las cantidades suficientes de recursos para hacer esta transformación. Es decir, es un tema que no vamos a poder resolver únicamente desde el sector público. Ustedes escucharán mucho esto, que no hay recurso público que alcance. No es un tema que vamos a resolver únicamente desde el sector privado, porque también tiene que haber incentivos y regulación de parte del sector público, y no va a ser un tema que solo vamos a resolver a nivel del sector financiero. Es decir, tenemos que hablar de una coordinación muchísimo más estratégica, interinstitucional, intersectorial, que nos permita movilizar suficientes recursos a los diferentes niveles y en los diferentes sectores, es decir, el sector energético, el sector transporte, el sector agricultura. Es decir, si realmente queremos hablar de una transformación, tenemos que hablar de una arquitectura. Cómo todas estas iniciativas pueden ser parte de una arquitectura amplia en donde podamos identificar esas brechas que tenemos a veces que son en materia de conocimiento.
cómo traducir un proyecto una idea en un proyecto financiable, bancable. También es a veces cuestión de conocer el lenguaje del sector financiero para traducirlo, y a veces es cuestión de conocer. Nosotros identificamos que sí, existen muchos mecanismos de financiamiento a nivel nacional, sin embargo tampoco se conocen sus estructuras, cómo operan, cómo se accede, qué capacidades necesito, y lo mismo sucede a nivel internacional. Existen grandes, mecanismos como el Fondo Verde del Clima o la Facilidad del Medio Ambiente, pero las grandes cuestiones son cómo acceder a estos recursos, cómo hacerlo de manera estratégica y cómo realmente acceder a los principios que ellos han establecido. Y esto tiene que ver con que a nivel internacional cada vez hay una mayor demanda de una transparencia y una efectividad. Es decir, la cooperación, los mecanismos financieros ya no van a invertir o no están invirtiendo en aquellos países que, uno, aperturen la información sobre la manera en que se están haciendo uso de esos recursos, y dos, para conocer la efectividad de esos recursos. Hasta hace poco, tener un análisis ex ante, es decir, yo prometerle a los financiadores que voy a reducir emisiones, era suficiente. Hoy, el análisis ex post, es decir, si puedo demostrar que estoy generando una transformación con ese financiamiento, entonces me haré acreedor de más financiamiento. El tema de transparencia y financiamiento es crucial para todo lo que hablemos de cambio transformacional. Si yo sé cuánto dinero me falta, sé cuánto dinero tengo, puedo tener mucha claridad en si yo sé cuánto necesito, cuánto tengo, voy a poder hablar de entender las brechas de financiamiento y realmente conectar todos estos puntos para hablar de una visión transformacional a nivel de la arquitectura financiera. Estamos todavía lejos de hacer esa articulación, pero los pasos a nivel nacional se han dado, y esa es una gran noticia para el mundo, pero para México en particular, porque México siempre va a ser referente a nivel de América Latina de qué tipo de esquemas financieros estamos promoviendo, y la gran demanda siempre es que esta arquitectura financiera realmente nos lleve a hacer transformaciones en las ciudades y en todos los sectores en donde hagamos esas intervenciones y esas inversiones. A nivel nacional, por supuesto, que lo que más queremos es esta articulación entre los diferentes actores. Repito, a nivel del sector público tenemos muy claro que esto solo lo vamos a lograr, combatir el cambio climático, lograr ciudades de bajas de carbono y resilientes, lograr todas estas grandes transformaciones, solo van a ser posibles si logramos estas sinergias y este intercambio de información que nos permita como país avanzar hacia esas metas. Las contribuciones nacionales que sometimos en el marco del Acuerdo de París es un ejemplo de un planteamiento, sí, nacional, que si bien se formuló a nivel de la Administración Pública Federal, su cumplimiento requiere de manera imperativa de ese trabajo multisectorial. Ahora no voy a tener oportunidad de hablarles de todos los procesos de planeación que estamos detonando, pero también les quiero hacer una invitación, porque toda la política de cambio climático de esta administración está propuesta para que realmente generemos estas sinergias, maximicemos esos esfuerzos que todas y todos ustedes están haciendo para realmente empezar a actuar de manera colaborativa y de país, para realmente cumplir con esos compromisos que nos hemos establecido a nivel internacional, pero sobre todo para aumentar la ambición, porque México tiene todo para poder ser un país de muchísima más avanzada, y si logramos generar estas sinergias, no solo para movilizar el financiamiento, sino para asegurar que sea efectivo, vamos a lograr muchas transformaciones, no solo en beneficio del ambiente, sino también en beneficio de la economía y del bienestar social, que es una de las grandes prioridades de este sexenio. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar, como bien dijo Sandra, están justo en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y vamos a tener poco tiempo, pero me gustaría que tuviéramos 2 o 3 preguntas para empezar a discutir sobre lo que planteó Sandra. ¿Alguien? De ustedes, siempre, así empiezan y ahorita te vas a ver, están pensando, exacto, ¿ves? Una voluntaria.
Muchas gracias, Sandra, y gracias por toda la, digamos, disertación de todo el proceso hacia dónde va. Es muy bueno tener ya un poquito más de claridad en dónde está definiéndose los temas. Y yo vengo de GIZ, del programa Global Felicity, que justamente, o sea, es cómo romper esa barrera que tenemos, cerrar esa brecha que mencionabas. Y la pregunta aquí es, creo que una de las barreras clave es la preparación de los proyectos y que se asignen los recursos para prepararlos al nivel que mencionaba Alan, que se necesita, ¿no? O sea, grado bancable que lo mencionabas. Entonces, ¿están considerando en esta planeación poder asignar recursos para la preparación de los proyectos identificados? Porque todas estas plataformas, ahorita mencionaba que tienen 45 propuestas. Nosotros en Felicity, sin hacer convocatoria, recibimos más o menos 52. Entonces, todos esos pools de propuestas no están al grado bancable. De ahí filtramos y recibimos 2, más o menos así ya con un poquito más de forma. Y entonces se van a quedar todas esas en el pool sin poder trabajar. Entonces ahí es en donde el recurso, digamos, habría que canalizarlo para que ahora sí los bancos, particularmente Felicity tiene el brazo financiero del Banco Europeo de Inversiones, pero bien podría estar lista para cualquier banco que esté aquí en México. Entonces, ¿por qué no enfocar nuestros esfuerzos a la preparación de proyectos y de ahí lo tomamos todos los bancos, ¿no? Que vengan, ¿no? Bueno, es una propuesta, ¿no? Y pregunta también si lo tienes considerado. Gracias. Si quieres pasamos a otra pregunta para que juntemos una ya y creo que... Hola Sandra, soy Rodrigo Flores de la AFD y me gustaría preguntarte qué visión tiene la nueva administración respecto al fortalecimiento del Fondo para el Cambio Climático como este gran instrumento que va a captar los fondos necesarios para financiar acciones contra el mismo. Bueno, pues... La última pregunta, nada más para juntarte las 3. Sandra, muchas gracias por tu presentación. Una pregunta rápida. A lo mejor tiene que ver con otra secretaría que no es exactamente la semanal, pero sí me gustaría tener un poquito clara la visión que tiene el nuevo gobierno con respecto a las energías renovables en México. Si esto va a seguir como ha seguido hasta ahorita, si va a ser todavía más agresivo, menos agresivo, si la reforma energética con respecto a este tema continúa o no. Perfecto. Bueno, comienzo con la pregunta número 1 y la voy a contestar en 2 partes. Primero, quiero comentarles que parte de la misión del diseño de la política climática en este sexenio ha estado muy enfocado en no solo el planteamiento de esta política, digamos, aspiracional, sino de una política muy realista en el sentido de lo que se puede implementar. Que nosotros tengamos certeza que lo que estemos proponiendo podemos no solo cumplirlo, pero también podemos medir que estamos generando ese cumplimiento. Y este es un tema que quiero compartirles porque a nivel interno estamos siendo muy ambiciosos, pero al mismo tiempo muy críticos sobre cómo vamos a llevar a cabo esa acción. Y no queremos solo hacer una política, sino queremos también hacer una política que nos permita facilitar la implementación de esa política. Desde el sector ambiental nos toca guiar, recordemos que, por ejemplo, cambio climático es un tema cuya política nace del sector ambiental, pero cuya ejecución depende activamente del resto de los sectores. Y nuestra misión va a ser trabajar con todos los sectores, 1, para ese diseño de la política y 2, para la definición de las necesidades específicas para traducir cada una de estas líneas estratégicas que estamos trabajando en el PND en acciones ya más puntuales que deriven en una suerte de cartera de proyectos que lo vemos multisectorial, en algunos casos con sectores que trabajan de manera muy colaborativa, y como esto a su vez logramos traducirlo en una visión mucho más financiera que nos permita acercar esas líneas de política pública a los mecanismos de financiamiento. Porque estamos ciertos, y ustedes lo conocen, hubo un recorte presupuestal que no siempre permite esa implementación, pero justamente es aquí en donde esa cooperación internacional, en donde esos mecanismos juegan un rol importante para hacer que la política realmente se implemente. Y esa es una línea muy clara que tenemos y que estamos trabajando fuertemente y que de hecho estamos también haciendo diálogos con cooperantes y con otros actores, pronto con el sector financiero, con sociedad civil, no solo para contarles de esta ruta, sino para invitarles a ser parte de ella.
O sea, este es un mecanismo muy importante en el que no vamos a trabajar en aislamiento, y eso se los quiero externar porque es parte de nuestra propuesta operativa, sino trabajar de manera colaborativa, porque sabemos que en particular cambio climático es un tema que requiere de esta colectividad, y sí estamos previendo que esos planteamientos tengan, digamos, un asesoramiento para que realmente lleguen de manera efectiva a los mecanismos financieros. Perdón, ¿ves? Se me olvidó. Rapidísimo. Fondo para el Cambio Climático, sí. Efectivamente, lo que estamos proponiendo es no solo esta visión de la arquitectura financiera, en donde sí buscamos mejorar la manera en que estamos usando y movilizando recursos, pero también el fortalecimiento de esquemas que existen, como es el Fondo de Cambio Climático. Estamos previendo varias acciones que permitan no solo un mejor manejo, sino también una mejor captación de recursos. Eso va a implicar algunos cambios en las reglas de operación del fondo y también cambios en la manera en que se ha venido gestionando el recurso en el fondo. Es decir, sí vamos a buscar, de hecho estamos colaborando con varios actores, no solo en entender mejor qué esquema, digamos, dotarle de una unidad de apoyo para que realmente pueda avanzar y mejorar el sistema de captación de recursos. Y sí lo vemos como una herramienta estratégica, digamos, hacia donde van a pasar, esperemos, muchos de los recursos, pero también lo vemos como en esta sinergia, interactuando con otros esquemas, como el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, que vamos a buscar una mejor coordinación entre este fondo y otros esquemas internacionales que existen. Pero la respuesta es sí, vamos a fortalecerlo, es parte de una de las líneas de acción en cuanto a instrumentos para ayudar a la implementación de la política. Y número 3, sobre renovables. Bueno, efectivamente, desde el sector ambiental, porque en este momento no puedo hablar por la Secretaría de Energía, que también está en procesos importantes de transformación, no han terminado de hacer la estructura interna, y eso es importante para poder definir otras cosas, pero desde el sector ambiental sí tenemos muy claro que nuestro objetivo es seguir fomentando, es seguir generando los mecanismos para incrementar la participación de las energías renovables. Y ahora estamos haciendo una fuertísima alianza en términos de eficiencia energética también. En materia de energía renovable, pues como ustedes saben, ha habido muchas decisiones que se han dado en los últimos tiempos, que han generado una cierta incertidumbre a los generadores. No creemos que esto está todo dado, porque viene una estrategia y una unidad que está trabajando en esta estrategia más de promoción, pero desde el sector ambiental estamos fijando acciones muy específicas para ayudar a que el sector, a que la parte de energía renovable siga no solo visibilizándose, sino potencializándose y brindando mucha información, pues, para que eso se dé. Pero eso lo digo desde el punto de vista del sector ambiental. Un reto grande. Muchísimas gracias, Sam. Creo que vamos a recortarlo aquí. No sé si quieras dar unas últimas palabras de cierre sobre los retos. Bueno, no, solo en realidad agradecerles y, como dije hace un momento, invitarles a ser parte de estos procesos, invitarles a hacer no solo de seguir, digamos, de manera cercana, sino también activa. Vamos a estar, como lo hemos siempre necesitado, pero no se hace siempre explícito, sí que vamos a necesitar mucha ayuda para definir muchas de las acciones hacia dónde vamos a bajar el sector transporte, temas de movilidad, temas de ciudades, a nivel de agricultura, forestal. Vamos a hacer muchas cosas y por supuesto que sabemos que hay un gran capital intelectual y a nivel de los sectores no gubernamentales, los cooperantes y otros actores. Y pues solo invitarles, les vamos a convocar en muchos espacios, pues para que sean parte y que realmente logremos hacer esta transformación y esta nueva dinámica de interacción para que realmente aceleremos la acción. Nos quedan 11 años para ser parte de lo que establece el IPCC, que es una reducción de 45% de las emisiones en 2030. Si no logramos esa reducción de 45% en 2030 y solo reducimos 20% a nivel global, estaríamos hablando de que estamos en una trayectoria de 2 grados centígrados o más de aumento en la temperatura. Y creo que como ciudadanas, como ciudadanos, esto es más una cuestión de humanidad y no solo del tipo de sectores en el que trabajamos. Así que pues los invito a que realmente sean parte de esta transformación en la que yo sí creo. Gracias. Muchísimas gracias.